Hola, Michael Lira te saluda y en esta oportunidad estaremos hablando acerca de las últimas noticias de Rusia y Ucrania y el conflicto bélico que desde, si no me equivoco, febrero estamos nosotros viviendo en el mundo, sobre todo en Europa. Se han visto más las consecuencias con lo que está pasando con Rusia, con Alemania, con la crisis de energía que existe actualmente en Europa, y vamos a estar reaccionando a las últimas noticias, y es que Rusia confirma la anexión a Rusia. Putin, confirma la anexión a Rusia de 4 regiones de Ucrania, lo cual no pasa desapercibido en este momento. La verdad es que hoy en la mañana Twitter estaba explotando de noticias acerca de esto que está pasando. Vamos entonces a leer la noticia y vamos a irla desarrollando. Este es un artículo de BBC News Mundo. Dice, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó este viernes la anexión de 4 zonas de Ucrania ocupadas por el ejército de su país. El anuncio lo realizó durante una ceremonia en Moscú. En un discurso, el mandatario ruso dijo que las regiones de Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk votaron a favor de unirse a su vecino. La gente ha escogido, afirmó. Los llamados referéndums han sido ampliamente condenados por Occidente y Ucrania, por supuesto, ¿cómo no? Estoy seguro de que la Asamblea Federal apoyará a las 4 nuevas regiones de Rusia, porque es la voluntad de millones de personas, dijo Putin en medio de un gran aplauso. Aunque hizo un llamado a Ucrania a negociar, el mandatario ruso agregó que la anexión de las 4 regiones no es negociable. O sea, a ver, un poco para comentar, ¿no? Que Rusia, el día de hoy, haya agregado 4 regiones de Ucrania que pertenecían a Ucrania, que ahora por medio de un referéndum, lo cual puede ser discutible, ¿no? La legitimidad de ese referéndum, ¿no? Que la gente haya salido a votar es algo que puede ser discutible, como no, pero que hoy Vladimir Putin haya salido con esto va en contra de toda la narrativa que por meses se le ha estado vendiendo a la gente, de que Ucrania está ganando, de que Ucrania está haciendo muy bien, de que los rusos están asustados. O sea, los rusos están tan asustados están los rusos de que el día de hoy se han anexado a su país 4 regiones de Ucrania. Entonces, ¿dónde está el contenido de toda esa narrativa de que Ucrania cada vez gana y ganaba más terreno? Y el día de hoy es un golpe de realidad. A ver, y como lo dijo Jordan Peterson en una entrevista que dio hace poco, o sea, es ingenuo pensar que Rusia va a perder esta guerra. Es ingenuo pensarlo. Sigamos con la lectura. Dice, Putin volvió a fustigar a Occidente calificándolo de codicioso y acusándolo de querer colonizar a Rusia. Por su parte, una de las primeras reacciones por parte de Ucrania, además de no reconocer la anexión de los 4 territorios, fue la petición de ingreso acelerado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Entonces, nosotros tenemos a la OTAN, tenemos aquí esta imagen muy descriptiva acerca de más o menos cuáles son estas regiones que se unieron a Rusia. Nosotros ya teníamos el antecedente de Crimea. A ver, en 2014, cuando empieza todo este conflicto moderno, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto político que lleva muchísimo tiempo. Nosotros podemos hablar acerca de la caída de la Unión Soviética en 1991, podremos hablar, incluso se encuentran antecedentes muchísimo más en el tiempo acerca de conflictos entre Rusia y Ucrania, pero el moderno, para decirlo de esta manera, se remonta a 2014, donde la caída de un gobierno prorruso en Ucrania provocó cierta disidencia, cierta independización de ciertas zonas de Ucrania. Por ejemplo, entre las más comunes, las que más se conocieron fueron la de Donetsk y la de Lugansk, que creo que en este caso se le ponen Luhansk en este caso, y en su momento se dio también la República de Crimea, es decir, una zona que es acá, que está Crimea, que se declaró como independiente. Esto fue en el 2014 y que eventualmente se anexó a Rusia, algo parecido a lo que está pasando el día de hoy.
Sigamos. En un mensaje dado a conocer a través de varias redes sociales este viernes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señala que ya hemos probado nuestra compatibilidad con los estándares de la alianza. Estamos dando un paso decisivo al firmar la solicitud de Ucrania para la adhesión acelerada a la OTAN. ¿Y cómo hicieron esto? Pues lo hicieron de esta manera, en este videíto. O sea, es que, a ver, no es que me moleste, no es que me caiga mal, no, pero, oye, a mí ese Zelensky cada vez que sale en un video, o sea, están en medio de una guerra y sacan unos videos con un drama y una trama, por ejemplo, no lo voy a negar, o sea, el video no se ve mal, se ve como de película, ¿me entiendes? O sea, se ve como de película, se ve increíble, y entonces este fue el video donde Zelensky, hablando en un idioma que no vamos a entender, firma el tratado para entrar en la ONU. En la OTAN, perdón. Ahora, cabe resaltar que con esto no significa que ya Ucrania está dentro de la OTAN. Básicamente, en práctica, Ucrania ya formaba parte de la OTAN, porque Occidente, y de eso estaremos hablando en un momento, ya tenía meses dándole recursos, tanto militares como económicos, para que pudieran combatir esta guerra con Rusia. Pero esta es una aplicación formal para formar parte de la OTAN. Entonces, ahí están firmando. Y así fue de esa manera como lo hicieron. Seguimos con la noticia. Dice: independencia. Este anuncio se hace pocas horas después de que Putin firmara decretos en los que reconoce la independencia de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporilla, que se encuentra bajo control ruso a raíz de la invasión iniciada en febrero. En los 4 territorios se celebraron en los últimos días referéndums autoconvocados que fueron condenados por Ucrania y Occidente como una farsa. Hasta 4 millones de personas estaban llamadas a votar en estas regiones devastadas por la guerra, que representan alrededor del 15% del territorio de Ucrania. Si Rusia se anexiona a las 4 regiones que Moscú no controla totalmente, podría llevar a la guerra a un nuevo y peligroso nivel, ya que Moscú describe cualquier intento de Ucrania por recuperarlas como un ataque a su territorio. Y aquí entramos en parte a las últimas declaraciones que se venían dando desde hace días, porque el mismo Vladimir Putin estaba declarando que Rusia no estaba negada a usar armas nucleares para defenderse. Y esto es un hecho sin precedentes. A ver, bueno, precedentes de guerras nucleares han existido, por eso estuvo la Guerra Fría, ¿no? Pero nosotros estamos, y a través de este conflicto bélico en Ucrania, se ha hablado tanto de lo que sería una guerra nuclear, pero nosotros realmente no podríamos llegar a entender lo que significaría una guerra nuclear. Una guerra nuclear entre 2 países potencias como lo son Rusia y una posible intervención de Estados Unidos, en este caso, sería algo devastador, sería algo que acabaría con el sistema que tan atado está, o sea, que tan unido está en este mundo. Imagine usted, por ejemplo, unos Estados Unidos devastados por la guerra. Imagine usted a Rusia, que es el mayor exportador de energía en Europa, devastado por la guerra. Imagine usted cómo sería vivir en un mundo donde hubo una guerra nuclear, o sea, el invierno nuclear y todas estas teorías que se dicen, todas estas cosas que dicen que pasaría. Realmente acabaríamos con el sistema. Acabaríamos con el sistema. De un día a otro nuestra vida pasaría a ser una locura. Llegar a comprender las consecuencias de lo que una guerra nuclear puede significar no es algo que se pueda simplemente decir, no, va a pasar esto, va a pasar aquello, no. O sea, están 2 países potencia hablando de guerra nuclear, hablando de armas nucleares, hablando de usarlas, y no hay ningún tipo de negociación por parte de los mandatarios políticos. No hay ninguna mesa de negociación. Los 2 países con un arsenal de armas nucleares gigantescos y nadie se sienta a hablar. O sea, es una locura. Es una locura. Es una verdadera locura lo que está pasando. Es una verdadera locura. Sigamos leyendo.
Previo al anuncio de Putin se había montado un escenario en la Plaza Roja para la ceremonia, con vallas publicitarias que proclaman que las 4 regiones forman parte de Rusia. La agencia de noticias rusa TASS informó que está programado un concierto en apoyo de los resultados de los referendos. Tras el anuncio de este viernes se inicia un proceso jurídico que implica la aprobación constitucional de la anexión de los nuevos territorios de la Federación Rusa, que debe ser aprobada por la Duma o Parlamento ruso. Se espera que este proceso termine el próximo 4 de octubre. Sin embargo, como lo han dejado claro varios países, este proceso no será reconocido por un amplio número de países de la comunidad internacional. ¿Ok? Seguimos hablando entonces. Esta noticia, sinceramente, lo que está pasando hoy en Rusia con estas 4 regiones y con Ucrania, tumba toda la mentira de propaganda que se ha estado vendiendo durante semanas, meses, desde que comenzó este conflicto. O sea, es ingenuo pensar que Rusia va a perder esta guerra. Es ingenuo pensarlo. Rusia tiene un poderío económico y un poderío militar muchísimo más superior que Ucrania. Y eso lo sabíamos nosotros desde el principio. Ahora, había gente en el principio que decía no, que esta guerra iba a durar 2-3 días, que Rusia iba a llegar y aplastar. A lo mejor ni eso eran los objetivos de Rusia. Nosotros ya tenemos los antecedentes de lo que pasó en 2014 con Crimea. Y el día de hoy se está creando otro antecedente más. Estamos hablando de que Rusia se está anexando 4 regiones más a su frontera. Y dice que va a defenderlas. Les digo, entender lo que pasa, entender el conflicto ruso, porque yo sé, al principio salió muchísima gente que sabe nada acerca de lo que realmente pasa. Esto es un conflicto que viene dándose desde la caída de la Unión Soviética, de la expansión de la OTAN hacia cada vez más cerca de Rusia, cada vez más cerca de las fronteras rusas. Y para entender este conflicto, nosotros tenemos que hablar acerca de toda la intervención que Occidente ha estado dando, toda la intervención, toda la influencia que Occidente ha estado dando a Europa para que la OTAN se extienda cada vez más a las fronteras rusas. Y Rusia ha dicho, bueno, pero no quiero que te extiendas más a mis fronteras, porque tú representas un peligro para mí, tanto culturalmente como políticamente como económicamente. Ahora, ¿es justificable que ellos hayan invadido Ucrania? Que hayan empezado una guerra, que muchas personas inocentes hayan muerto por culpa de esta guerra? Claro que no. La guerra es terrible. La guerra no debería ser la solución a estos conflictos, pero nosotros tenemos que entender cuáles son las verdaderas razones del por qué esto está aconteciendo actualmente. Nosotros tenemos que dejar ese punto de vista de dos sentidos. O sea, tenemos que dejar de decir, no, los rusos son malos porque quieren acabar con Ucrania, no, bueno, y los ucranianos son buenos porque son los pobrecitos. Esto no es, no se trata de que el otro es poderoso y este es débil, no se trata de eso, se trata de intereses políticos, se trata de los intereses políticos de los Estados Unidos en Europa, se trata de los intereses políticos de Rusia en Europa y en el mundo, y eso es básicamente lo que está pasando. Aquí no hay buenos ni malos, ni Estados Unidos ni Ucrania son los buenos, porque Ucrania, tenemos que hablar de Ucrania, el país más corrupto de Europa, el país más pobre de Europa. Y tampoco vamos a decir que Rusia son los buenos, tampoco son los buenos. Ninguno son los buenos. Todos están ahí por intereses políticos, por intereses geopolíticos. Todos estos políticos, todos esos gobiernos lo que buscan son sus propios intereses. Aquí no hay buenos ni malos y hay que ver todo de la forma más objetiva posible. Pero bueno, sigamos con la noticia. Tenemos aquí, por ejemplo, estábamos leyendo que en respuesta a la adhesión de Rusia de estas 4 regiones, Ucrania solicita el ingreso de la OTAN mientras avanza en torno al Limán. Ucrania entonces ha solicitado
formar parte de la OTAN de forma apresurada, según tengo entendido. Si dices, vamos a leer. Leópolis, Ucrania, 30 de septiembre. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó este viernes el ingreso a la OTAN en respuesta a la anexión por parte de Rusia de las regiones ucranianas ocupadas, mientras el ejército de Kiev está a punto de rodear a las fuerzas rusas en Limán, al este del país. Zelensky firmó la solicitud de adhesión a la alianza junto con el portavoz del Consejo Supremo, Ruslan Stefanitsin, y el primer ministro, Denis Shimok. Estos nombres están difíciles, ¿no? Al concluir una reunión urgente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en Kiev. El presidente ucraniano argumentó que Ucrania y la OTAN ya son aliados de facto. Claro está. Con todo el apoyo económico y de armamento y militar que le han estado dando a través de los últimos meses, o sea, ellos ya son aliados de facto, o sea, que no lo sean en papel prácticamente no es que signifique mucho, ¿no? Pero bueno, y que el ejército de Kiev cumple los requisitos correspondientes, por lo que pidió la admisión por el procedimiento de urgencia. Ucrania es el escenario en el que se decidirá el destino de la democracia en la lucha contra la tiranía y en donde se defienden los valores comunes de las comunidades euroatlánticas, afirmó Zelensky en un mensaje de video a los ciudadanos. Pidió además que se implementen garantías de seguridad para Ucrania mientras dure el proceso de admisión. O sea, estamos hablando, Ucrania está ganándole a Rusia, o sea, eso que te están diciendo de que Ucrania está ganándole a Rusia, que los está aplastando, entonces, pero Ucrania pide que implemente garantías de seguridad mientras dure el proceso de admisión, en base a las propuestas presentadas por el gobierno de Kiev el pasado 13 de septiembre. Es como que se contradice, ¿no? Que se contradice lo que se te dice con lo que realmente escuchas. Entonces, hay que prestar atención. Que prevén un acuerdo multilateral y varios bilaterales con los países que ejercen como garantes. Dice, ante la oferta de negociación del Kremlin, que no incluye, sin embargo, el estatus de los territorios ocupados, destacó que la experiencia ha demostrado que las conversaciones no pueden progresar con Putin al mando, a pesar de los esfuerzos de Kiev. Estamos listos para dialogar con Rusia, dicen, pero con otro presidente. Y esto cabe en concordancia con las declaraciones de Joe Biden hace un mes o dos, en los que decía que en Kiev, en Moscú, debía haber un cambio de régimen, refiriéndose a que Vladimir Putin no podía seguir en el poder. Y, por supuesto, como todas las cosas que dice o hace Joe Biden, después tuvieron que salir sus asesores, sus personas que trabajan con él, a decir que no quiso decir eso. Que él no quiso decir que ellos iban a intervenir en la política rusa para cambiar el régimen. No, nada de eso. No. Bueno, seguimos entonces. Están también las respuestas de los Estados Unidos, la OTAN salió a dar declaraciones de que Ucrania está en todo su derecho, y lo está, de anexarse, de formar parte de la OTAN, de la Alianza de Atlántico. Entonces vamos a ver qué dice. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresaron este viernes un compromiso firme con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, tras la anexión por parte de Rusia de las regiones ucranianas ocupadas. Ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que compartieron su preocupación por los intentos ilegítimos de Rusia de anexarse territorio de Ucrania a través de los referéndums falsos, indicó el gobierno estadounidense en un comunicado. La llamada coincide con la solicitud este viernes por parte del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, del ingreso en la OTAN en respuesta a la anexión rusa en las regiones ucranianas ocupadas. Sullivan y Stoltenberg también hablaron del supuesto sabotaje de los gasoductos, que esta es otra noticia de la que hablar, ¿no? Pero la hablaremos en su momento, ya ahorita. Y además ya es vieja, sigamos con lo que estamos hablando ahorita. Nord Stream 2, en aguas internacionales del mar Báltico y la necesidad de proteger infraestructura crucial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este viernes el intento fraudulento de anexión de territorios ucranianos por parte de Rusia, a la que acusó de violar la ley internacional. Seguiremos ayudando a Ucrania en sus esfuerzos de recuperar el control sobre sus territorios, dijo en un comunicado Biden. O sea, estamos hablando de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden,
sigue fomentando a que la guerra continúe. Estamos hablando de que el presidente Vladimir Putin de Rusia no ha negado la existencia, no ha negado el derecho que ellos creen tener de usar armas nucleares. Y aún así, el presidente del otro país, del otro lado poderoso, sigue fomentando la guerra. Seguiremos ayudando a Ucrania en sus esfuerzos de recuperar el control sobre sus territorios. Es decir, no hay, por ningún lado se habla de ningún tipo de negociación. Señores, estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de personas muriendo todos los días. Es necesario llegar a una negociación. Es necesario llegar a un acuerdo. Porque ya Vladimir Putin lo dijo. Y yo no creo que el gobierno ruso sea de los que se echen para atrás. No lo creo. Si no se echaron para atrás con Crimea, ¿se van a echar para atrás ahora con estas 4 regiones? Lo dudo mucho. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin firmara hoy los tratados de anexión de 4 regiones ucranianas, Biden recordó que en respuesta a esa acción Estados Unidos y sus aliados han anunciado nuevas sanciones contra individuos y entidades de dentro y fuera de Rusia que han apoyado de forma política y económica los intentos ilegales de cambiar el estatus del territorio ucraniano. Putin rubricó este viernes los tratados de anexión con los líderes de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. En un discurso previo, Putin instó a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra, ¿okay? Y volver a la mesa de negociaciones, porque nosotros sabemos, al principio cuando comenzó esta guerra, ellos estaban en una mesa de negociaciones. Y cuando Occidente llamó, cuando Joe Biden, cuando personas de Occidente llamaron, le dijeron, mira Zelensky, el primer ministro de Inglaterra, mira Zelensky, ¿sabes qué? Párame esas negociaciones que yo no quiero negociar con nadie. Porque, a ver, no es para nada, o sea, todos sabemos que la única razón por la que Ucrania se ha mantenido en esta guerra es por la influencia y por la ayuda de Occidente. Sin la ayuda y la influencia de Occidente, Ucrania ya hubiese puesto fin a esto. Ya las negociaciones se hubiesen dado los tratados y esto ya estuviera en su fin. Pero es la influencia y la insistencia de Occidente de intervenir en Europa que no ha dejado que esta guerra termine. Y hay que decirlo. Repito, en un discurso previo, Putin instó a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra y volver a la mesa de negociaciones, pero advirtió que la opción de unirse a Rusia, hecha por las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporilla, es definitiva. Es decir, también en parte, hablemos. Vamos a negociar, pero no vamos a negociar porque esto es nuestro. Pero Rusia está perdiendo la guerra. Pero a Rusia le están dando con todo, seguramente, dicen ellos, ¿no? Bueno, aquí están un poco de los antecedentes también. Estaba leyendo acerca de la adhesión de Crimea a Rusia. No vamos a tocar eso, ya lo comenté. Y vamos a hablar entonces ahora de lo nuevo que se anunció en los Estados Unidos en medio, como dice el título, de la recesión económica. Una recesión económica que los mandatarios estadounidenses quisieron negar, quisieron decir que no era una recesión económica, hasta cambiaron la definición de lo que una recesión significa, porque usualmente se conocía a una recesión económica como 2 trimestres con el PIB en negativo, el Producto Interno Bruto de la nación. Pero el gobierno de Joe Biden no entiende eso como una recesión económica. Estados Unidos actualmente también se encuentra en una inflación, creo que, si no me equivoco, el último dato que vi era de un 9%, un 12%, algo así era. Estamos hablando de una ola de crimen que azota a los Estados Unidos, con 30% de muertes, 30% más comparado con 2019 de muertes violentas y 25% más de robos comparados con el año pasado, 2021. ¿Y qué hace Joe Biden entonces? ¿Qué hace el gobierno de los Estados Unidos? Anuncia un paquete de ayuda de 12.300 millones para Ucrania. Es decir, saquémosles más dinero a los contribuyentes estadounidenses para resolver los problemas de otro gobierno al otro lado del mundo. Y nuestros contribuyentes, bueno, ya veremos qué hacemos con ellos. Entonces los estadounidenses, los americanos, como en segundo plano. Para el gobierno de los Estados Unidos, los estadounidenses están en segundo plano. Las personas que dicen representar son su segunda preocupación,
porque lo más importante para el gobierno de los Estados Unidos es defender la libertad y la democracia en países extranjeros. Leamos la noticia, dice: la mayoría demócrata en el Senado impulsó la aprobación de un millonario programa de apoyo militar y económico para Ucrania. Aunque el país se encuentra en recesión y enfrenta la necesidad de ajustar las finanzas públicas para derribar la inflación. El presidente Joe Biden, valiéndose de la mayoría legislativa del Partido Demócrata en el Senado, impulsó un nuevo paquete de rescate para Ucrania por un monto equivalente a los 12.300 millones. Se incluyen 7.500 millones de dólares en asistencia militar, de los cuales un total de 3 millones de dólares serán destinados para la iniciativa de asistencia de seguridad, la cual dota de poderes al Pentágono para la adquisición de equipo militar para la provisión de Ucrania en la guerra. Dentro del gasto con fines militares se aprobó un monto por 2.800 millones para reforzar las posiciones estadounidenses en territorio europeo, ¿ok? Y 1.500 millones para restablecer las reservas de armas, equipos y municiones estadounidenses que fueron enviados a Ucrania. Por otra parte, el programa total dispone de un rescate de 4.500 millones destinados a la economía de Ucrania y la financiación de las necesidades del sector público en ese país. Es decir, Estados Unidos está enviando dinero para que la economía en Ucrania, ¿verdad?, esté mejor, pero no hace absolutamente nada para que la economía en su país esté mejor. En su país. Increíble. Esto es increíble. Yo no entiendo sinceramente cómo es que la gente no se ha dado cuenta de esto. Es que le están viendo la cara, gente. La gente que vive en Estados Unidos, les están viendo la cara. Sigamos leyendo. Se busca evitar el colapso financiero y económico. En Ucrania, por supuesto está. Tanto continúan las erogaciones extraordinarias a causa de la guerra. Es decir, se busca evitar el colapso financiero y económico de Ucrania. No de Estados Unidos, de Ucrania. Eso es lo que importa. En el tercer programa de financiamiento para Ucrania, el primero fue aprobado en marzo, es el tercer programa de financiamiento para Ucrania. El primero fue aprobado en marzo de 2022, a tan solo 2 semanas de comenzado el conflicto, y representó un monto de 13.600 millones. Más tarde, en mayo, se aprobó otro programa, esta vez por 40.000 millones. Con las nuevas medidas anunciadas, Estados Unidos acumula un total de 65.900 millones de dólares en ayuda para Ucrania desde marzo, todo de los contribuyentes estadounidenses. Todo del dinero que sacan del trabajo de la gente. Increíble. Estas disposiciones se toman en medio de una recesión sobre la economía estadounidense y bajo la urgente necesidad de ajustar el déficit de las finanzas públicas para evitar la profundización de la inflación y las políticas monetarias contractivas. Bueno, entonces eso es lo que está pasando ahora. Vamos a ver qué pasa. No se ve, por lo menos a priori, no se ve una tentativa de Occidente, porque recordemos, las negociaciones y los acuerdos llegarán el día que Estados Unidos quiera, el día que Estados Unidos esté dispuesto, porque Zelensky actualmente es simplemente una marioneta. Zelensky está para hacer lo que los Estados Unidos le digan, y las negociaciones llegarán el momento en el que Estados Unidos se siente sobre la mesa. Por ahora no hay ninguna tentativa de Estados Unidos de sentarse a negociar. Así que veremos a ver qué pasa. Pero espero, sinceramente, que con el favor de Dios todo este conflicto acabe y que pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, gente, hasta la próxima. Chao.